Hola Eliana, ¿cómo estás? Hola Miguel. Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Esperemos que bien. Esperemos que ayer hayas asistido a las conferencias y talleres que estaban programados. Si asististe, háznoslo saber aquí en el chat. Queremos pedir una disculpa por la ausencia del despacho HADB de Arquitectos. Una duda, ¿cómo les fue con la rifa de la impresora? Espero que la persona que la haya ganado les sea de mucho provecho. Hola chicos, espero todos estén muy bien allá en casa. Creo, Miguel, que es importante recordarles que aquellas personas que vengan al taller del arquitecto Chávez, les recordamos que la entrada viene siendo enfrente del edificio A, puesto que ahí está el control de salud. Perfecto, entonces Ileana, ¿cómo les va? Bueno, excelente, muchas gracias. Quiero aprovechar también para mandarle un saludo a mi mamá desde ahorita. Mami, prende la cámara. Excelente, justo lo que necesitábamos para empezar, ¿no? Bueno, cuéntanos, Miguel, ¿qué tenemos el día de hoy? Pues, ¿qué les parece para no perder tiempo? Porque déjenme les digo, ya está listo nuestro ponente. Primero, les brindamos el programa del día de hoy y pasamos a presentar a nuestro ponente, o más bien, a nuestros ponentes. Correcto, Miguel. Mira, pues hoy tenemos después de la conferencia a las 11 de la mañana los talleres del arquitecto Chávez, así como el de la doctora Cecilia Hernández, que sería el término de 1 a 3 de la tarde. Tenemos los talleres de Daniela Puy, de la arquitecta Alejandra Barrios y el maestro Francisco Paco Servín. Correcto, y después de eso... Te sigo platicando, Miguel. Tenemos 3 conferencias. Empezamos con Antonio Yemay, después de David Macías, ambos son de Colombia, y terminamos con la conferencia de Lucila Aguilar para posteriormente finalizar con un masterclass que será del maestro Carlos García con Revit Intermedio y del despacho Escala Arquitectos con el arquitecto Renaldo Camacho y la maestra Ana Camacho. También nivel intermedio, cabe recordar que todos los talleres del día de hoy son nivel intermedio. Perfecto, entonces dinos, Ileana, ¿quiénes son los conferencistas de ahorita? Sí, mira Miguel, es el despacho SCOP de España. Ellos son los arquitectos Sergi Carulla y Óscar Blasco. Ellos son arquitectos y paisajistas formados en Barcelona. En el 2005 fundaron lo que viene siendo SCOP, en lo que se desarrollan proyectos que combinan ambas disciplinas. Los dos han trabajado como responsables de proyectos urbanos en varias administraciones públicas e imparten clases en el Máster de Arquitectura del Paisaje y en el grado de Paisajismo de UPC de Barcelona. Muy bien, recuerden que mañana es el último día y finalizando tenemos a Mario Shegnan para cerrar la Semana Internacional de Arquitectura, así como al finalizar daremos a conocer los ganadores del concurso de fotografía. Métete a la página para ver nuestra exposición virtual. También aparecerá aquí en el chat, pero ahí en nuestra página de Facebook también lo encuentras. Así que, sin más comerciales, pues a disfrutar de esta conferencia, ¿no? Así es, vamos a disfrutar de la conferencia. Ya están listos nuestros ponentes. Recuerden en participar en el chat y hacer todas las preguntas que quieran. Trataremos de capturar la mayoría y preguntarles las más importantes. Por cuestiones de tiempo, los que participen y reaccionen más tendrán acceso a Zoom para preguntar directamente. Así que coméntenos de qué semestre son, qué les ha parecido, si es la primera vez que participan, si tienen fotos pueden mandárnoslas al chat o al inbox de nuestra página, así como el WhatsApp que aparece en nuestra página. Bueno, sin más por el momento, vamos allá directo. Desde Barcelona tenemos a SCOP. Hola, buenos días. Buenos días a todas y a todos, queridos estudiantes. Pues hoy tenemos un gran despacho que nos acompaña aquí para mostrarles sus trabajos. Espero que estén todos conectados. Por cuestiones de protocolo, vuelvo a leer la reseña. Hoy nos acompaña SCOP, que está integrado por Sergi Carulla y Óscar Blasco, los cuales son tanto arquitectos como paisajistas formados en Barcelona. Desde el 2005 fundan el estudio SCOP, en el que desarrollan proyectos que combinan ambas disciplinas. Los dos han trabajado como responsables de proyectos urbanos en varias administraciones públicas e imparten clases en el Máster de Arquitectura del Paisaje y en el grado de Paisajismo de la Universidad de Barcelona.
bueno, sus trabajos han obtenido reconocimiento internacional en premios y concursos y tanto en revistas especializadas. Entonces, pues le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Por cuestiones de tiempo, tenemos 50 minutos máximo como exposición y después daremos paso a las preguntas. Espero nos puedan comentar mucho y preguntar para que ustedes integren toda esta información de una manera que les sirva por mucho tiempo. Y pues muchas gracias de nuevo. Adelante con la conferencia. Bienvenidos. Sí, adelante. Adelante, sí. Hola, buenos días. Ante todo y antes que nada, agradecer a los estudiantes, a todo el equipo de estudiantes por organizar esta fantástica semana de la arquitectura, que tuvimos la suerte de participar en ella en el 17, hace 4 años. Tuvimos pues, la fortuna de venir a Juárez, a Ciudad Juárez, y compartir con todos ustedes la semana y unos días que recordamos fantásticamente. Agradecer pues, al comité organizador, a la profesora Cecilia Hernández, a Sergio, a todo el equipo con el que compartimos y seguimos compartiendo. Sin más dilación, yo empezaría la conferencia. No sé si Óscar quieres añadir algo. Compartimos la pantalla. No, vamos adelante. Bueno, vamos a explicarles entre los dos, entre Sergio y yo, 5 proyectos hechos en Barcelona y sus alrededores que combinan algunos concursos con obras construidas, con el objetivo de que puedan ver un poco pues, un abanico grande de diferentes escalas de proyectos. Vamos a empezar por una escala muy grande y vamos a acabar por un proyecto pequeño para que bueno, pues puedan ver un poco en qué consta nuestro trabajo de estos últimos años. Un trabajo que les hemos seleccionado bajo el título de Arquitectura y Paisaje. Vamos a combinar un poco estos 2 tipos de proyectos en los que, como decía Brenda en nuestra presentación, bueno, nosotros combinamos siempre estos 2 aprendizajes, tanto si elaboramos una obra de arquitectura como si hacemos un proyecto de paisajismo. Vamos con el primero. Vale, el primer proyecto que les vamos a explicar es un concurso que ganamos hace 1 año aproximadamente, en la ciudad de Barcelona. Si pasas, Sergi. En la ciudad de Barcelona, que tienen aquí ahora en el mapa, Barcelona es una ciudad que está enmarcada entre el mar Mediterráneo y 2 ríos, más o menos a norte y sur, y por el lado noroeste tenemos la sierra de Collserola. Y aquí ven marcado en rojo en el plano un ámbito natural, los 3 turons, los 3 cerros que llamamos en Barcelona, que es una pequeña estribación geológica del macizo de Collserola, de la sierra de Collserola, que ha quedado completamente rodeada de ciudad, ¿no? Es decir, la ciudad ha ido conquistando los límites y ha ido encaramándose a estas topografías que han quedado como un espacio natural en medio de la ciudad. Barcelona es una ciudad que se caracteriza porque bueno, tiene muy pocos espacios verdes de grandes dimensiones y este es uno de los pulmones verdes interiores a la ciudad, que bueno, ha ido quedando relegado, digamos, un poco de los objetivos del ayuntamiento, de manera que se ha convertido en un espacio natural, pero al tener mucha presión por parte de todos los barrios que hay alrededor, se ha convertido en un espacio bastante degradado, en el que bueno, el ayuntamiento se ha visto como en la urgencia de convocar un concurso para tirar hacia adelante un proyecto de parque que de alguna manera regule los usos en este parque y lo potencie como un espacio natural de biodiversidad que de alguna forma mejore los servicios ecosistémicos que puede ofrecer a la ciudad. Aquí ven algunas vistas. El planeamiento, esto se trata de, bueno, un concurso, una propuesta de un concurso que nosotros ganamos junto con otros 2 equipos más. El ayuntamiento decidió repartirlo de esta manera.
3 equipos ganadores, cada uno de ellos hacía un ámbito distinto, y nuestro ámbito, ahora les explicaremos el concurso en general, pero nuestro ámbito, digamos, se corresponde con la parte más natural, con la parte de un valor ecológico más. Aquí bien les vamos a enseñar los 3 paneles del concurso. Esta era la planta del concurso, donde de alguna forma se ven ya estas primeras intenciones de preservar estos espacios naturales a través de una red de caminos muy racionalizada, que de alguna forma anularía algunos de los caminos que se han hecho y que están degradando el interior del parque, y que este parque, como es tan grande, tiene 140 hectáreas prácticamente, no puede considerarse como un solo parque, sino es como un parque de parques, ¿no? Y tiene unas condiciones muy distintas en las cimas que en los perímetros. En los perímetros, digamos, donde el parque se entrega con la ciudad, proponíamos unos pequeños parques puerta, que les llamábamos, que son, de alguna forma, la transición entre los espacios urbanos y el espacio natural, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí hay unas topografías muy contundentes, de manera que pues bueno, acceder al parque pues requiere de un esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, estos pequeños parques puerta iban enlazando la ciudad con los espacios naturales, haciendo una especie de transición entre lo que sería la alta perturbación provocada en el espacio urbano y la baja intensidad de esta perturbación, y por lo tanto el favorecer los sistemas naturales y los procesos ecológicos en el interior del parque. Si pasas adelante, Sergio. Aquí en esta propuesta, luego explicaremos un poquito más en detalle, pero aquí estos son los paneles del concurso que los hemos querido enseñar para que vean también ustedes, pues bueno, cómo se organiza también un concurso. Aquí en este panel era donde explicábamos en esquema pues todo el sistema de caminos, todo el sistema del tratamiento del agua en el parque, todos los hábitats que hay existentes y cuáles eran aquellas intervenciones, aquellas maneras de gestionar que proponíamos para los distintos hábitats que se producen en el parque, y también cómo íbamos a tratar toda esta red de caminos con el objetivo de que se convirtieran en digamos, generadores no solamente del paso de las personas, sino también de una mejora de las condiciones de los hábitats y, por lo tanto, una mejora de los sistemas ecológicos, de la biodiversidad, de la permeabilidad y de la conectividad. Pasamos hacia adelante. Bueno, aquí tienen, esto no nos vamos a entretener, el proyecto también contemplaba, como hay algunas viviendas en el interior del parque que el planeamiento prevé eliminar y, por lo tanto, reubicar en otras zonas en el perímetro. Bueno, nos pedían que también hiciéramos una propuesta sobre estas viviendas, que nosotros las colocamos en uno de estos parques puerta que llamábamos, y bueno, estos edificios de alguna forma estaban, ¿no?, pues muy orientados hacia la nueva tendencia de la economía circular, el cradle to cradle, los sistemas pasivos, para que de alguna forma estuvieran, digamos, como muy relacionados con esta nueva manera de entender la arquitectura del paisaje, no solo en la ciudad de Barcelona, sino en todo el mundo. Pasamos hacia adelante. Vamos a ir rápidos porque tenemos poco tiempo y muchos proyectos. Pasamos. Bueno, aquí hay un detalle, es decir, aquí, bueno, no nos vamos a entretener porque, bueno, ustedes sabemos que son arquitectos y esto es un tema, digamos, más de biología y de ecología que de arquitectura, pero bueno, creíamos interesante enseñarles que de alguna forma la actuación sobre estos distintos hábitats, tanto si son hábitats en los que hay que reforestar, preservar, hacer transiciones urbanas, naturalizar áreas que no lo están, trabajar con el ciclo del agua. Todas estas actuaciones en un parque, al final, redundan en una serie de servicios ecosistémicos que ofrece ese parque a los ciudadanos, como son el apoyo a la biodiversidad, la fijación del CO2, la regulación térmica, la regulación del ciclo del agua, el mantenimiento del suelo, el uso cultural y educativo, ¿no? Es decir, hay toda una serie de servicios que esta naturaleza puede ofrecernos a los ciudadanos y, de alguna forma, retroalimentarnos. Nosotros cuidamos esa naturaleza para que ella nos cuide a nosotros. Con lo cual,
saber qué hacer y cómo gestionar cada uno de estos distintos hábitats que ya estaban en el parque y que íbamos a potenciar es un elemento muy importante. Pasa adelante. Bueno, aquí había un esquema sobre cuál era esta aportación de la fijación del CO2. Aquí, digamos, en el siguiente plano, hay todo un tema del ciclo del agua. Es decir, ahora el agua no podemos considerarla, digamos, como algo que cae del cielo y que hay que meterlo en una tubería y sacarlo al mar, sino que de alguna forma es un bien que tenemos que aprovechar en el mismo lugar, ¿no? Por lo tanto, aquí que estamos en la cabeza de la cuenca, es como muy importante que toda el agua que caiga en este parque se regule y se gestione dentro del mismo parque, con el objetivo de mejorar las condiciones higrométricas del suelo y, por lo tanto, mejorar la capacidad de este suelo para generar por sí solo hábitats más complejos y más maduros, ¿no? Por lo tanto, este agua no se pone en un canal y se lleva a la red de alcantarillado para que luego provoque problemas de inundaciones, sino que se gestiona dentro del propio parque. Esto no nos vamos a extender mucho, pero es un concepto a través de los sistemas de drenaje urbanos sostenibles, es un concepto que se está aplicando mucho en Barcelona y que de alguna forma va a cambiar en los próximos años la manera en cómo entendemos la gestión del agua. Bueno, aquí pasamos, esto ya lo hemos explicado, toda esta serie de pequeños parques puerta, ¿no? de estas zonas que grafiamos, estas calles perimetrales al parque, con estas zonas, estas manchas en rojo que de alguna forma se van convirtiendo en estos parques puerta, en los pequeños intersticios, ¿no? Aquí, este parque evidentemente es un parque de 140 hectáreas que es imposible de pensar que vamos a tener una aportación de dinero muy grande y lo vamos a poder hacer en muy poco tiempo. Esto no será así. Por lo tanto, nosotros pensamos que este parque iba a tener, lógicamente, cuando uno proyecta con el paisaje, proyecta también con el tiempo y tiene que tenerlo en cuenta, ¿eh? Por lo tanto, aquí viene una secuencia de estas viviendas, arriba a mano izquierda, que existen pero que tienen que ir desapareciendo paulatinamente y que poco a poco, a medida que van desapareciendo estas viviendas, se van ocupando con pequeños espacios públicos que tienen relación con la calle y con el barrio, y que, digamos, cuando acaban de desaparecer del todo, estos parques se configuran de forma completa, pero no lo hacen de una sola vez, sino que lo van haciendo poco a poco. Por lo tanto, era interesante encontrar una estrategia de cómo aprovechar las terrazas existentes que dejan las viviendas al desaparecer para irlas convirtiendo en pequeños espacios públicos de transición entre el parque y la ciudad. Aquí vemos una estrategia sobre los caminos interiores del parque, que lo que hacíamos era regularlos para, de alguna forma, la dispersión que produce la gente que sale de esos caminos y se adentra en la naturaleza, ahora mismo es lo que está produciendo un gran prejuicio y una gran degradación y banalización del espacio natural. Por lo tanto, lo que nosotros proponíamos, aquí arriba a la izquierda tendrían una situación de lo que podría ser el estado actual, es decir, un camino muy degradado con un entorno natural muy erosionado, en el que en la segunda imagen ustedes pueden ver que la propuesta define unos límites muy claros para el camino, de manera que esos límites no solamente ayudan a conducir a la gente y a evitar esa dispersión de la perturbación provocada por los humanos, sino que genera también toda una serie de cunetas alrededor de los caminos, de drenajes sostenibles, que lo que irán es, como decía antes, mejorando las condiciones del suelo, acumulando suelo y acumulando agua, para que este ecosistema pueda ir regenerándose él solo, sin necesidad de aportarle energía, ¿no?, en forma de dinero y de actuaciones que nunca podrá ser, sino que a través de una actuación conseguimos toda una serie de beneficios asociados a esta actuación. En este caso es la construcción de un camino. Lo mismo pasa con los caminos ya más interiores que ocupan los sistemas, los espacios más naturales del parque, ¿no? Estos caminos, si pasas, Sergi, los pensábamos y los programábamos también de la misma forma. Es decir, arriba a la izquierda ven el camino que hay ahora, un espacio degradado, una naturaleza prácticamente sin valor, en el que si conducimos a la gente por esos caminos, la elevamos a través de una pasarela, evitamos que haya esta dispersión, esta perturbación producida por los seres humanos, vamos a mejorar poco a poco ese ecosistema por sí solo, ¿eh? Es decir, que la retención del suelo será mejor, la capa vegetal aumentará y por lo tanto producirá
¿no? Tendrá la posibilidad de que especies animales vengan aquí y esto se convierta en un difusor de la biodiversidad en toda la ciudad, que es uno de los objetivos, ¿eh? Que este espacio se acabe convirtiendo en un difusor de la biodiversidad hacia el resto de los espacios naturales de la ciudad. Bueno, aquí ven una imagen de uno de estos parques de límite. Como ven, la topografía es muy compleja. Hay que ir buscando estos pequeños espacios planos que han aparecido después de un uso transformador de la montaña a través de canteras de aprovechamiento mineral que se hizo hace muchos años aquí, que ahora han quedado como espacios banalizados, que son aparcamientos al aire libre. Como estos espacios se aprovechan para generar espacios públicos, lugares, hábitats, nuevos hábitats relacionados con la gestión del agua y estos nuevos edificios que de alguna manera se relacionan con el parque y que sirven para alojar a las personas que de alguna manera han de dejar su vivienda para venir a estos edificios. Pasamos. Bueno, como os he explicado antes, era una propuesta muy sencilla, tenía que ser muy a nivel esquemático, pero sí que tenía que cumplir todas las prescripciones con respecto a la sostenibilidad y la ecoeficiencia. Pasamos. Vale, aquí por último les enseñaremos una secuencia de imágenes. Aquí decidimos que no mostraríamos renders, que no haríamos imágenes con esta sensación de imagen definitiva, de proyecto acabado, porque esto nunca va a ser así. Esto va a ser un parque que vaya evolucionando y se vaya transformando poco a poco. Y pensábamos que estas imágenes más frescas, dibujadas a mano, utilizando otro recurso muy distinto, aquí la verdad es que arriesgábamos mucho porque todos los proyectos de todos los concursos ahora hacen unos renders maravillosos, fotorrealísticos, que parecen auténticas obras acabadas, y nosotros decidimos apostar por lo contrario y en este caso intentar transmitir mejor las sensaciones que da el dibujo hecho a mano, ¿no? Con esta relación que ven entre estos parques puerta, los caminos interiores del parque, los caminos en las zonas naturales, esta visión que hay maravillosa, estas vistas fantásticas que hay hacia la ciudad de Barcelona desde la cumbre de estos tres cerros. Y aquí lo mismo, tratábamos de reflejar que todas aquellas cosas que habíamos dibujado, que habíamos propuesto en el proyecto, los caminos, los parques puerta, los caminos de las carenas, el tratamiento de las antiguas canteras, todo se viera reflejado en estos dibujos que transmitían, según nuestra opinión, más una sensación del paso del tiempo que no una fotografía fija. Muy bien. A continuación les explicaremos 3 proyectos, 3 intervenciones en Puerto Barcelona. Son 3 intervenciones que hemos hecho a lo largo de los últimos años. De hecho, son 3 proyectos que uno se ha construido, uno se terminó de construir hace algunos años. Uno justamente lo estamos construyendo en estos instantes y el otro esperamos que es un proyecto terminado y aprobado y esperamos que se empiece a construir en poco tiempo. Nos interesaba explicar estos 3 proyectos dentro del mismo ámbito, que sería el puerto de Barcelona, para explicar 3 distintas cosas dentro de lo que desarrollamos en el despacho. Como Óscar decía, somos arquitectos y somos paisajistas e intentamos trabajar de una forma transversal, con los mismos criterios o fundamentos basados en cómo ayudar a rebajar la emergencia climática, cómo bajar también los recursos de los espacios y la arquitectura en pos que sean más sostenibles, en pos también de buscar el confort del usuario a través de mejorar la iluminación, ventilación natural, de promover las actividades en el exterior, de buscar espacios tanto en la arquitectura como en los espacios públicos flexibles, no específicos. Sabemos que en este mundo tan cambiante, la actividad, el uso, cómo la gente ocupa los espacios, evoluciona rápidamente, muchas veces más rápidamente que envejece el proyecto que hacemos, con lo cual deben ser proyectos que se adapten a las circunstancias y, como avanzaba Óscar, con una conciencia en pos de la sostenibilidad, de la economía circular y de la reutilización de todos aquellos materiales que trabajamos y también intentando buscar favorecer, trabajando con material vernáculo, con material del lugar, pues la economía local. El puerto de Barcelona es todos estos muelles que ven ustedes.
el puerto de Barcelona hace algunos años, no tantos años, era este círculo en el que hemos realizado las intervenciones que explicaré, y en pocos años el puerto industrial ha ido creciendo hacia el oeste. El puerto de Barcelona en 1912 y hasta antes de las Olimpiadas, que en Barcelona fueron en el 92, era esta imagen. Los barceloneses, cuando Óscar y yo éramos pequeños, prácticamente no sabíamos que vivíamos en una ciudad con mar, en una ciudad con playa. Las playas estaban ocupadas por edificaciones ilegales, toda la zona del puerto estaba ocupada por una actividad industrial, y hasta prácticamente el 92 esto fue así. El 92, cuando Barcelona es escogida ciudad olímpica, es la gran excusa, acompañada de una gran inversión, para repensar la ciudad. Repensar una ciudad, sobre todo, desde el modelo del espacio urbano. Este espacio urbano, que se construye o se empieza a construir en los 90 y acaba no hace tanto tiempo, tiene que solucionar una emergencia de falta de espacio público. Barcelona es una ciudad muy densa, es de las ciudades más densas del mundo y con una falta y una carencia de espacio exterior, espacio público notable. Por eso esas intervenciones que empezaron en el 90 y se están alargando hasta hoy día, y intervenciones como la que comentábamos del Gran Parque de Turons. Esta es una imagen del 2012, que es aproximadamente un poco antes de cuando empezamos a intervenir en el puerto. Las tres intervenciones las marcamos en amarillo. Esto sería una aproximación del Port Vell, del puerto viejo, antiguo, que es el primer puerto de Barcelona, que la ciudad, pues evidentemente evoluciona. El casco antiguo estaría, la Ciutat Vella, el casco antiguo sería esta parte de aquí, y la antigua población de los pescadores de la Barceloneta es esta de aquí. No solo la ciudad vivía de espaldas al mar, sino también vivía de espaldas a estos espacios. La primera intervención que explicaré es una intervención en el espacio urbano del Port Vell. Es un concurso, es un encargo sobre esas actuaciones que Barcelona hace en el 92, ¿qué pasa con ellas 25 años después? Hemos solucionado una emergencia de falta de espacios exteriores de calidad, estos espacios exteriores que solucionan la accesibilidad, solucionan un verde, solucionan estos espacios de juego también para los niños. Se habla en Barcelona del modelo Barcelona, que se difundió en muchas otras ciudades, como ese modelo que trata el espacio público no solo en el centro de Barcelona, no solo en el centro de la ciudad, sino esta democratización del espacio público significa que toda la ciudad debe tener un espacio público de calidad. El ámbito de esta primera actuación es el Port Vell. Es un espacio con lo cual que ya está construido, con el cual estamos trabajando desde una preexistencia, desde un espacio resuelto en sí mismo. Lo primero que hacemos es un estudio de lo que hay. ¿Cómo podemos mejorar aquello que ya hay, aquello que ya está iluminado, aquello que a nivel de mobiliario de alguna forma funciona? Pues sería mejorando, esto es uno de los muchos planos que hicimos para entender el lugar, entender la preexistencia, que desde el paisaje de espacio público siempre partimos de algo, somos una capa más en la historia. Entonces, trabajamos desde lo que hay y el pozo que dejamos será parte de lo que existirá o persistirá en el futuro. Entonces, ¿qué queremos trabajar en este proyecto? Pues la relación de la ciudad con el puerto. El puerto es un gran espacio vacío, puede solucionar esta carencia de espacios públicos que sobre todo los cascos antiguos o el pueblo viejo de Barcelona no tiene, y entendemos que la relación de estos espacios con el casco antiguo es fundamental. Con lo cual ya nos da pistas de cómo actuar, ¿no? Buscando esta relación. También viendo estas preexistencias, el verde. El verde es algo difícil de cohesionar, es algo difícil de que crezca, es algo difícil que esta canopia urbana, esta sombra tan necesaria en el puerto de Barcelona, detectábamos más allá del árbol de alineación, y el agua significábamos en este plano de diagnóstico.
Barcelona es una ciudad calurosa, no tanto como Juárez, pero es una ciudad muy calurosa también. Y este mapa de la ciudad es un mapa del calor. El puerto es una de las zonas más calurosas. Depende de muchísimas cosas, de la insolación, de la falta de sombra, del sustrato mineral también. Y esta sería nuestra aproximación en este plano, que es uno de los planos que hicimos para ver cómo podíamos actuar, que representa el confort climático. El confort climático, sobre todo, que viene dado pues, sobre la superficie en la que se actúa y las sombras. Este sería este plano resumen de cómo vamos a actuar. Sobre un espacio público ya consolidado, trabajaremos como una acupuntura. Acupuntura trabajando en unos espacios, que esos espacios, pues, como la acupuntura, expanda su beneficio al máximo de sitios o de usuarios posibles. Trabajamos con la idea de recorrido, que no existía en los proyectos del 92, era un sumatorio de buenos proyectos, pero que carecían de esta idea de recorrido, carecían de esta idea de aprovechar la particularidad del puerto, que es esta visual sobre el mar, y trabajando con una idea contemporánea, que es lo que hacíamos en lo de contemporaneizar el espacio público, sería incorporando ideas como el refugio climático. El refugio climático, que el Plan Clima de Barcelona y otros planes lo definen con 3 colores, ¿no? El verde de la vegetación y que baja la temperatura, el gris de la sombra y el azul del agua. Con lo cual estos espacios en los que íbamos a actuar iban a tener este componente de parada, de mirada privilegiada, pero también de confort climático y de refugio climático. Barcelona tiene un plan que quiere asumir en el 2030 que sea una ciudad con refugios climáticos cada 5 minutos andando. Y bajo esa premisa planteamos el proyecto, con esta idea de mejora de la biodiversidad urbana, reducción del efecto de calor, reducción de la contaminación y incorporando el concepto que también está trabajando Barcelona de ciudad jugable, entendiendo más allá del parque infantil convencional y cercado, como en Barcelona hemos estado haciendo hasta ahora, como la ciudad como un posible soporte del juego del niño libre y abierto. Esa es una primera intervención previa a lo que hicimos, en la que ya ensayamos, ¿no? Esta acupuntura que solucionaba el verde en lugar de estar, y en el caso de nuestros proyectos, solucionaba también o se aprovechaba de la preexistencia. La actuación es en estos 3 ámbitos que les enseñaba antes, y aprovechando del verde y acompañando también de algunas plantaciones que nosotros incorporábamos, pues eran estas 7 propuestas a lo largo de todo el paseo que trabajaban en este sentido. Estás también pues, trabajando en la idea de mirar hacia el mar, la vegetación que va a acompañarme, la vegetación que puede darse delante del mar, es otro tipo de vegetación singular y significativa en este espacio. Y esta idea, aprovecho esta diapositiva o este segundo espacio en el que trabajamos para explicar un poco. Eran estas jardineras que incorporaban la vegetación, que incorporaban el verde, que incorporaban el árbol, pero cómo ayudábamos también a la reducción del efecto isla de calor. Pues con criterios y con dinámicas muy sencillas, como es el pintado con unas resinas de color blanco que cambian la absorción del calor por parte del asfalto, que sería el material existente, y incorporando estos palos difusores de agua a modo de ducha vaporizada, o que también nos ayudan a refrescar el ambiente, y también acompañando esta idea de sentarnos distinto y, por qué no, una forma de juego distinta y no reglada. Esta idea de sentarnos distinta, esta idea también de arreglar espacios, ¿no? Donde hay un gap, donde hay algo inconcluso, pues si cumple con todos los criterios que estábamos comentando, pues también puede ser un buen lugar para intervenir y para aplicar todos estos criterios, estos bancos, estos escenarios donde los niños juegan y saltan. El segundo proyecto sería una museografía exterior. ¿Por qué no el espacio público?
¿por qué no el exterior, por qué no el paisaje puede ser un lugar didáctico, un lugar de museo, un lugar donde explicar, y que lo que se explica a la ciudadanía salga de los museos y salga de las salas de exposición y sea mucho más accesible para todo el mundo? El rompeolas, que es el segundo ámbito de intervención, era el dique de Abrigo, un dique que se construyó en 1912 para parar el oleaje y que el puerto pudiera crecer. Este dique tiene una triple particularidad, que es que el comisario de la exposición, que todos trabajamos conjuntamente con un comisario, consideró que eran los tres ejes argumentales de la museografía que íbamos a explicar en este ámbito del puerto. La infraestructura era el primero de los tres ejes, es algo que se construye con esfuerzo y que se construye para proteger la ciudad y el puerto del mar. El trabajo, todo lo que este dique de Abrigo, todo lo que esta infraestructura resguarda, todo aquello que crece al abrigo de esa infraestructura, posibilita el trabajo. Y en el caso del rompeolas, el uso social. El rompeolas ha pertenecido durante el último siglo al imaginario colectivo de los barceloneses. Los barceloneses se apropiaron de él, iban a pasear, hacían picnics, había varios restaurantes, los pescadores construían estas estructuras que los oleajes o los temporales se las llevaban y no los volvían a construir, y alrededor del rompeolas, que era como se conocía este dique, se construyó todo este imaginario que ha permanecido como parte de la historia de la ciudad. Entonces, el puerto de Barcelona quiere explicar esto. Esto es uno de los dibujos, creo que es del año 50, en la que explicaba esta multiplicidad de situaciones distintas que pasaban. Este dibujo nos encantaba porque ves pues gente haciendo picnic, dos enamorados, uno que salta, uno que se baña, uno que pesca, ¿no? La cantidad de cosas que pasaban aquí. Entonces, el relato a explicar era bajo estos tres ejes: infraestructura, trabajo y actividad y el uso ciudadano, y los criterios que aplicamos para solucionar el proyecto eran tres. Y vamos a explicar la museografía o lo que aconteció desde el contexto, desde la experiencia. No es una sala de museo en la que yo controlo un recorrido y controlo cómo va a ser percibido aquello que va a comunicar, pero tengo la ventaja de explicar aquello que aconteció desde el lugar donde pasó. La segunda cosa importante era la integración en el espacio público. No debía ser un artefacto no relacionado con el espacio urbano, debía ser parte de él. Y la tercera cosa era la instalación relacionada entre ellas. Es un espacio muy vago, muy grande, y esas instalaciones a la vez debían ser reconocidas entre ellas, huyendo de lo que sería igual lo más inmediato, que sería pues poner una serie de carteles con fotos o dibujos o esquemas que explicaran esto. El ámbito era esta parte del muelle es por donde pasaba el antiguo rompeolas, y el nuevo rompeolas, entre comillas, que lo llaman dique de Abrigo, era este de aquí arriba. Entonces, íbamos a explicar a través de una serie de instalaciones, evocando las sensaciones o transportándonos en el tiempo, pues con todas aquellas situaciones que sucedieron y aprovechándonos del soporte. Entonces, haciendo un paseo rápido por todas las instalaciones, lo primero que encontrábamos era la escalera. Entonces, reproducimos en los peldaños de la escalera una imagen, que era esa imagen que uno podía ver en 1912, cuando estaba en este mismo punto, cuando uno iniciaba el recorrido. Las contrahuellas, los peldaños, componían esa imagen y nos evocaban a ese pasado. Esto era unos topos que iban acompañando y explicando todas las instalaciones. Otra cosa que dibujamos para explicar este pasado era la huella por donde el antiguo rompeolas pasaba, utilizando estos topitos que dibujaban a lo largo de la nueva infraestructura la línea del pasado. Algunas de las piedras que encontramos o que se encontraron en la construcción de este nuevo espacio formaban parte
también de este museo al aire libre, y aprovechándonos del lugar y ahí donde el espacio se abría, una maqueta, que es un banco, que es un juego, que te explicaba una cota, el rompeolas del 1900, en el plano del suelo del 1912, perdona, en el plano en el que te sentabas la ciudad y el puerto del 1912 y en el plano del suelo el puerto actual. Siempre buscando esta dicotomía, ¿no? Esta dualidad entre la experiencia y la historia. Lo mismo con las mesas del picnic o estos puentes de pescadores, donde reproducíamos estas mesas para su nuevo uso, o estos antiguos puentes de pescadores, ahora en una suerte de mirador, acompañados de paneles explicativos y aprovechándonos siempre del soporte del espacio público para formar parte de él y explicar esta historia. El último proyecto que explicaremos del puerto como nuevo uso, hemos hablado de una nueva concepción o un nuevo entendimiento del espacio público, hemos hablado del espacio público como soporte de museografía, ahora vamos a hablar de nuevo uso. Esa foto que al principio veían ustedes de este puerto industrial, en el 92 se transforma en una marina para barcos y en el 2014-2015 se vuelve a transformar para una marina que albergue barcos de gran calaje y de gran eslora. Los puertos son siempre, o generalmente en España, lugares donde criterios del espacio público no existe el lenguaje, no existe la continuidad de piezas, no existe esta voluntad entre espacio público y el espacio privativo de los puertos, y esto era la situación previa que intentamos corregir. ¿Cómo? Pues entendiendo el carácter del lugar, entendiendo el contexto, dándole continuidad y buscando un lenguaje propio para la nueva marina, entendiendo el lugar en el que nos situábamos entre el puerto y la ciudad. Eso sería el resultado de buscar este lenguaje y esta unidad en todos aquellos elementos de paisaje, que hay muchísimos, desde las torretas, las puertas de pantalán, los almacenes, los bancos. Porque no va a estar también en la vegetación, ¿no? Una vegetación distinta a la de la ciudad, pero también la puede complementar buscando especies mediterráneas, de todos los mediterráneos del mundo, que son plantas salinas y adaptadas. La gráfica también formaba parte del proyecto, en lugar de pintar el suelo con todo aquello que hace falta, pues la gráfica acababa siendo también parte del proyecto. La iluminación del puerto pues volvía a ser otro proyecto paralelo. Íbamos a iluminar desde los elementos. Ya que reconstruíamos el sitio, íbamos a huir de colocar luminarias cada 5 metros, íbamos a intentar que los nuevos objetos que nosotros íbamos a colocar dentro de este nuevo proyecto fueran los que iluminaran el puerto. Y los edificios, para acabar. Los puertos son sitios muy isolados, con una insolación muy fuerte, y a la hora de buscar la estrategia para los edificios nos fijábamos en este tendedero, ¿no? En esta red que los pescadores montan cuando hace calor para protegerse de la insolación solar, y buscamos el recurso de la celosía tan usada en arquitecturas mediterráneas. Esta celosía, que era la que nos permitía dar este carácter entre industrial y entre fachada de ciudad, nos permitía trabajar el dentro y el fuera, controlar el sol, controlar los vientos dominantes y dar esta imagen también blanca, redondeada, que nos acercaba a las otras arquitecturas del puerto, que eran los yates y barcos. La estrategia era muy sencilla. Compactar al máximo posible todos los servicios. En el caso del edificio de entrada, que había un restaurante y el bar, todo lo que eran baños, cocinas y almacenes, para liberar el espacio. En el otro edificio, que no era un edificio de servicios, la estrategia era exactamente igual: agrupar y cerrar las oficinas para liberar este espacio interior y buscar una relación máxima con el exterior. Y esta imagen sobria, tranquila, y que nos acercaba a este mundo entre el puerto industrial y toda su actividad y esta fachada sobria de ciudad. Estos serían los dos edificios. Y esto, por supuesto, sería este esquema, ¿no? Este esquema de cómo los voladizos intentan que la luz solar no entre,
buscamos la ventilación natural cruzada, montamos placas solares y fotovoltaicas para la autogestión del agua caliente y parte del sistema de clima del edificio, controlar las reflexiones, y eso sería el resultado final. Esto sería el edificio de entrada que llamábamos nosotros, que albergaba este restaurante y este bar, y esta celosía la colocábamos en horizontal y en vertical, y de la misma forma que los pescadores se protegían de la insolación solar, nosotros protegemos a nuestros usuarios y a nuestros edificios de las inclemencias del sitio, buscando un lugar confortable y agradable. Donde buscamos estos espacios, ¿no? Que no sabes nunca si estás dentro o fuera, tan propios de nuestro clima, y si se protegen adecuadamente también del suyo, por lo que entendimos cuando estuvimos en Ciudad Juárez. Este es el resultado final de los edificios y un detalle de esta pieza. Y el interior, que lo que intentábamos era trabajar con esta arquitectura que nos acercara al mundo del mar y de los barcos, huyendo de los tópicos y buscando pues, una relación entre materiales, entre transparencias, entre curvas y demás. Vale. El tercer proyecto, es otro concurso que hicimos recientemente en Barcelona, que es la transformación de una antigua prisión, la prisión Modelo de Barcelona, que estuvo en activo hasta hace muy poco tiempo, hasta hace 1 o 2 años. El Ayuntamiento de Barcelona hizo todo un proceso de participación ciudadana en la que preguntó a la ciudadanía qué querían hacer con el edificio de la antigua prisión de Barcelona. Aquí ven una imagen histórica, es una prisión que ven que ocupa una dimensión importante en la trama del ensanche de Barcelona, son dos manzanas del ensanche. Es una prisión típica de principios del siglo XX, que se hacía con este criterio panóptico, ¿no? Es decir, había un centro desde el que se podía controlar el acceso y la visión a cada una de las 6 galerías que había en la prisión, con los patios que quedaban en los intersticios de estas galerías. El Ayuntamiento convoca un concurso y nosotros nos presentamos. Aquí les volvemos a poner otra vez los 2 paneles del concurso, también para que puedan ver un poco cómo hacemos estas cosas. Pasamos a la siguiente, que lo iremos explicando en detalle. El Ayuntamiento también plantea que la recuperación de esta prisión, que tiene que encaber un nuevo programa social muy complejo, que pasa desde un memorial de la prisión, viviendas públicas, guarderías, escuelas, centros de economía sostenible, una residencia para gente mayor, unos auditorios, es decir, un programa complejísimo y muy grande, y también un parque, ¿no? Es decir, este parque tiene que ir a regular esta falta de espacio público que se tiene en Barcelona y sobre todo en el centro, en la zona del ensanche, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo primero que hacemos es dibujar cómo este parque, cómo este elemento verde se iba a relacionar con los otros distintos elementos verdes que tiene al lado de la ciudad, ¿no? Nosotros planteamos este parque como un parque de 360 grados, es decir, que no va a ser un parque partido en trozos, sino que va a ser un parque recorrible en los 360 grados, que va a ir a favor de la forma que ya tiene estos elementos patrimoniales de la prisión, que son las galerías panópticas, y este parque se gestiona y se organiza alrededor a través de un gradiente de biodiversidad potencial, de un mosaico ecológico, y mirando de maximizar todo lo posible los metros cuadrados dedicados a parque. Pasamos adelante. Aquí pueden ver esta planta donde este mosaico de usos y mosaico ecológico de alguna manera refleja estos espacios para estar, estos lugares que se asocian también
a los usos colectivos, a la economía social, y que todos de alguna forma, tanto parque como edificio, se relacionan de una forma indisociable, ¿no? Es decir, no puede existir o no se entiende el uno sin el otro. Esto es un concepto muy, muy importante que nosotros utilizamos siempre y que de alguna forma lo que hace es favorecer a ambas partes siempre, ¿no? Es decir, si estamos bien unidos, será muy difícil que esto pueda no funcionar, ¿no? Con lo cual, aquí en este parque pues habían espacios para nodos de biodiversidad, habían espacios para la economía social, como he dicho, prados para sentarse y estirarse, zonas de juegos, etc. ¿Pasamos? Aquí vemos cómo, ¿no?, estos prados para estar, estos nodos de biodiversidad, los jardines cooperativos, la modelo jugable, es decir, dejar algunas de las zonas de las preexistencias de la prisión para convertirlas en espacios de juegos, ¿no? Pasamos. Aquí, por ejemplo, hacíamos una sección panóptica, ¿no? Una sección, es decir, era como una sección circular y que además era una sección en la que podíamos ver las distintas paisajes que se iban produciendo a lo largo del año, ¿no? Es decir, desde ¿no?, el verano, el otoño, el invierno y la primavera, cómo este paisaje iba a ir cambiando dentro de este parque, ¿no? Como decíamos antes en el primer proyecto, la sucesión del tiempo, la sucesión estacional es muy importante, ¿no? En el paisaje es difícil porque tienes pocas herramientas para representarlo, pero de alguna forma esta secuenciación de lo que pasaba aquí con la vegetación a lo largo del tiempo nos parecía interesante. Aquí vemos, bueno, no se ve muy bien en la imagen, pero aquí era lo que se hacía con los elementos que existían en la prisión, cuáles decidíamos que había que tirar, cuáles conservábamos y cómo ampliábamos de alguna manera las galerías para poder meter todo ese grandioso programa que nos pedía el ayuntamiento. ¿Pasamos? Aquí se ve mejor, es decir, cómo ya hemos liberado estos espacios intersticiales, hemos tirado los muros de la prisión, lo hemos abierto a la ciudad y hemos convertido estos antiguos patios en parque. Hemos también añadido estos elementos que ven aquí en rojo para poder encaber todo este programa, pero que lo que hacen es transformar esta imagen de la prisión, hacerla digamos, mucho más eficiente a nivel de aprovechamiento de la energía. Todo esto es una ampliación hecha con estructuras de madera, que de alguna forma lo que hace es poner este edificio en el siglo XXI. Pasamos hacia adelante. Bueno, no me voy a detener con el programa, pero bueno, fue realmente un encaje, digamos, un sudoku de alto nivel, poder meter todo el programa dentro de los edificios patrimoniales que nos pedían que conserváramos. Más hacia adelante. Bueno, y esta sería una imagen, ¿no?, donde vemos ¿no?, este parque completamente abierto a la ciudad, un parque de 360 grados, donde simplemente aquí en primer plano, en esta una de las galerías, simplemente borrando o eliminando la parte frontal del edificio, que es muy cerrada, muy oscura, podemos convertir lo que era un edificio de una antigua prisión, cerrado, oscuro, violento, en algo mucho más agradable, mucho más integrado, mucho más luminoso y con una relación directa y estrecha con el parque que lo rodea. Vale, ahora vamos a explicar, lo introduzco yo, Sergi, o cómo lo hacemos. Bueno, si quieres, tiro y vale. Me corrigen. El último proyecto que vamos a explicar es Jardín en el Priorat. Es espacios exteriores de un hotel y bodega nuevos. Trabajamos en una finca, en una antigua finca vinícola que los monjes de la zona explotaban, en una zona bastante árida y seca, pero justamente en el valle en el que se ubicaba esta finca era fértil y húmeda. Es una zona vinícola de Cataluña y está ubicada en el Parque Natural del Montsant, un enclave natural de gran valor. El proyecto era los espacios exteriores de este nuevo hotel y bodega. Y el encargo era adecuar, repensar
y construir de nuevo todos estos espacios que debían servir a este nuevo uso. Entonces, la forma de trabajar o cómo afrontamos el proyecto era ¿por qué no este espacio o este edificio, que la mayoría de ello, de la construcción, lleva siglos, y esta formación del paisaje también, ¿por qué no repensar un nuevo programa y un nuevo uso desde la dinámica del lugar, desde la dinámica en la que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo? Estas son imágenes de la finca anteriormente a la intervención. Esto sería el conjunto en el que vamos viendo los distintos espacios de entrada, de piscina, de nueva planta que nos pidieron, del comedor exterior, de este patio interior que daba a las habitaciones, de la zona de aparcamiento, y cómo intervenir en el paisaje desde el máximo respeto y voluntad de continuidad hacia el entorno y la arquitectura y las costumbres de los pueblos cercanos. Utilizamos materiales, y no solo materiales, sino técnicas y artesanos de los pueblos del lugar para reconstruir este sitio dentro de este nuevo uso. Entonces, en esta imagen, que es este patio central, ven el ladrillo de canto, que es una forma típica de la construcción del lugar. Utilizábamos las reas, los hierros de la construcción, que acaba siendo un recurso usado en los campos cercanos para soportar las parras y las viñas. Pues cómo usamos todos estos materiales y todas estas estructuras y dinámicas para conformar el nuevo sitio. Sería este respeto y voluntad de continuidad, usando los materiales, el color, la vegetación, las texturas, las técnicas de construcción, herederos del lugar y de su patrimonio histórico y cultural. ¿Puedes seguir tú, Óscar? No, sí. Bueno, estos son los distintos espacios que al final se construyen y se resuelven desde una misma forma de pensar. Estas macetas que van encontrando son las macetas que los soportales y los portales de los pueblos cercanos utilizan para marcar y proteger las entradas. Estas pérgolas con el cañizo son materiales usados en las viñas, en los viñedos cercanos. Este comedor al final era un hotel de cierta categoría, pero bueno, de todas formas, ¿por qué no pensar en esta nueva actividad y además pues, que pueda responder a un alto standing o calidad, pensando desde las dinámicas y las técnicas constructivas que se han usado en concreto en este lugar durante siglos? Esto es la entrada. Hicimos un jardín de la zona, un jardín de plantas del lugar, que también eran recolectadas por el cocinero y las usa para cocinar. Esto es la piscina, ¿no? Era una piscina también construida y pensada a modo de las balsas de riego que encontrábamos en el paisaje. Pero bueno, ¿por qué no una balsa de riego puede convertirse en una piscina? Esto sería un poco unas imágenes de resumen de cómo usábamos la vegetación, el material, la forma, el óxido, el paso del tiempo y la relación con el paisaje, siempre como forma de trabajar. Muchas gracias. Esperamos habernos adecuado al tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, ¿no? Súper bien. Tenemos bastantes preguntas. Me voy a enfocar algunas porque hay varios participantes. La primera la realiza la doctora Marisol. Ella pregunta, ¿la captación de agua de lluvias y cuencas es suficiente para el riego de la vegetación o tuvieron que agregar sistemas de riego? Supongo que esto es del proyecto del parque. A ver, el objetivo es que anteriormente había la voluntad de captar ese agua de lluvia y llevarla a depósitos y desde esos depósitos utilizarla como agua de riego, ¿no? Eso tiene un coste muy importante y una difícil gestión en un clima como el nuestro, el Mediterráneo, donde llueve de una forma muy intensa durante un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Por lo cual
la capacidad de esos depósitos se ve enseguida desbordada y luego están muchos meses que no se pueden llenar, ¿no? Con lo cual, el objetivo es que ahora el acuífero es el depósito, ¿vale? Es decir, lo que nosotros hacemos es gestionar ese agua, conducirla hacia puntos de gestión donde la infiltramos en el suelo y ese agua va a parar al acuífero, ¿de acuerdo? Regeneramos ese acuífero, mejoramos la calidad del agua y luego, donde sea, en los puntos que sea, explotaremos ese acuífero para regar, para satisfacer las necesidades de riego, sea aquí o sea en otros lados. Aquí la intención es que la montaña no se riega, ¿no? Es decir, eso es como un leitmotiv, ¿no? La montaña no se riega y, por lo tanto, digamos, los hábitats que se puedan implantar aquí serán los que puedan sobrevivir con el agua de lluvia. Luego, en estos parques puerta que hablábamos, donde hay una intervención mucho más intensa, que son parques prácticamente urbanos y la vegetación es distinta, pues aquí probablemente sí que se utilizaría un refuerzo del agua de riego. Pero la idea es que mejoremos las condiciones higrométricas del suelo reteniendo este agua y que mejoremos la calidad y la cantidad del acuífero para luego poderlo explotar. Muy bien, excelente. Les comparto el comentario de Leslie. Ella nos dice, sumamente interesante este proyecto, el último que presentan, el último que presentaron, sumamente interesante, ya que se trabajó a partir de un edificio existente que tenía cierto sentido y propósito y lo cambió por completo. Como dijo, de ser algo oscuro y violento, a algo más agradable, increíble, ¿no? La siguiente pregunta la realiza la maestra Laura Ochoa. Ella pregunta si utilizan alguna metodología de diseño participativo para la intervención de los espacios. Bueno, a ver, depende de los proyectos. En el proyecto este de los 3 cerros, donde el proceso participativo lleva ya como unos 10 o 15 años en marcha, ¿no? Es decir, con lo cual es algo que trasciende un poco a nuestra capacidad y a nosotros en este caso se nos vuelcan todas estas intenciones, resúmenes de este proceso de participación tan complejo de estos espacios y a nosotros se nos da como una información que debemos tener en cuenta, ¿no? Luego, ahora estamos en una fase muy primaria del desarrollo de este proyecto y se supone que cuando los proyectos se vayan concretando un poco más, sí que, como siempre pasa, digamos, nos vemos pues, bueno, envueltos en procesos de participación que de alguna forma validan o nos ayudan a compartir y a consensuar este diseño, ¿no? Sucede prácticamente en todos los proyectos de espacio público en los que trabajamos. Es así, ¿eh? Sí, en Barcelona y en España desde hace algunos años, siempre que trabajamos en espacio urbano, como decía Óscar, recibimos esta información previa que el Ayuntamiento, la Administración ha recolectado pues, con los vecinos de los distintos departamentos del Ayuntamiento y vecinos de la ciudad, que nos trasladan como punto de partida, pero además de distintas formas, según la Administración y en distintos instantes del proyecto, presentamos y contrastamos con los distintos involucrados la reacción de los proyectos. Ok, muy bien. Les comparto otra opinión por ahí de Jocelyn. Es increíble cómo se recuperó la edificación, siendo esta ya muy vieja, y convertirla en un hotel, sobre todo por el respeto del entorno y las técnicas tradicionales del lugar. Hubo una duda en cuestiones de un concepto a que le llamaban mosaico ecológico. Si nos pudieran... Sí, bueno, este concepto está, digamos, en el parque de la prisión, de la antigua prisión modelo. Este mosaico, al final un mosaico es, digamos, un dibujo, una composición formada por distintas teselas, ¿no? Que de alguna forma son partes de este mosaico y forman un conjunto. El mosaico al final es, digamos, el conjunto de todas estas teselas de las que hablábamos, en las que, si lo pone Sergi, lo podremos recordar aquí, ¿no? Digamos, donde tenemos, si pasamos a la siguiente imagen, un segundo, no, esta no es, a la siguiente, a ver. Aquí, digamos. Este mosaico estaba compuesto por estas distintas teselas que actuaban entre ellas, ¿no? Los nodos de biodiversidad, estos espacios
dedicados exclusivamente a la difusión y a la mejora de la biodiversidad, no solamente en este espacio, sino en la ciudad entera. Estos prados, que de alguna manera también contienen una cierta biodiversidad menor, se relacionan con los nodos de biodiversidad, a la vez se relacionan con los jardines cooperativos, que son espacios productivos, ¿no? Digamos, de pequeños huertos urbanos para la producción local, y lo mismo con los espacios jugables, ¿no? Es decir, al final un mosaico es un conjunto de piezas que interactúan entre ellas y se relacionan. Este era un poco el objetivo, ¿no? Que estas pequeñas piezas interactuaran entre ellas, se relacionaran para conformar el parque y que a su vez el parque se relacionara con los usos, con los nuevos usos sociales que se iban a implantar en los edificios de la prisión, ¿no? Claro, la estrategia que está comentando Óscar del mosaico de teselas depende también muchísimo del entorno y de la escala. Entonces, por ejemplo, en este parque de la antigua prisión era un entorno pues, muy presionado, un entorno muy integral a la ciudad, donde esta estrategia nos daba la posibilidad de favorecer biodiversidad, ciclos ecológicos, ciclos vegetales y uso. Esta misma estrategia también se puede usar a otras escalas en la que uno, pues al combinar estos distintos mosaicos, estas distintas teselas, produce distintas relaciones ecológicas que pueden ayudar a continuidades, a protecciones, a generar distintos hábitats. En el caso de la prisión, la estrategia era esta, al final era la combinación de estas teselas buscando los mejores espacios para cada uno de estos posibles usos y para cada uno de estos valores ecológicos que intentábamos que el parque tuviese también. Sí, sobre todo es añadir complejidad, ¿no? Es decir, un sitio que ahora mismo es un patio, son patios de cemento, digamos, con una historia muy traumática en la ciudad de Barcelona, y que esto, pues bueno, al recuperarlo hacia la ciudad, fuera un espacio de una complejidad notable, ¿no? Tanto de usos como de actividades sociales, como lo que se relacionaba con el mosaico ecológico que producía el parque, digamos, para de alguna forma darle o revertir, ya que la ciudad había decidido mantener esos edificios y no tirarlos al suelo, pues, digamos, añadirle todas las componentes posibles de espacio positivo, optimista, ¿no? De nueva generación, y que de alguna forma los vecinos volvieran a hacer suyo de otra manera, ¿no? Y se borrara en parte ese recuerdo traumático asociado a la ciudad de Barcelona y a los años de dictadura del franquismo. Muy bien, muchas gracias. Pues seguimos compartiendo comentarios. Y Manuel nos dice qué trabajos tan geniales, es excelente el trabajo que realizan y cómo colocan de primera instancia lo natural. Y les pregunta cuál es su filosofía de trabajo al momento de diseñar y lo que quieren generar, entre paréntesis, sentimientos, emociones o sensaciones, a lo que presentan. Y les manda saludos. Saludos, arquitectos. Gracias, muchos saludos. Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar. la del millón, es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón. Bueno, no sé, nosotros nos dejamos llevar un poco, ¿no? Es decir, cuando uno trabaja en proyectos de arquitectura y paisaje, sobre todo en estos proyectos que tienen mucha relación con el espacio exterior, pues bueno, es muy importante visitar el sitio una vez, otra vez, dejar que, bueno, poco a poco todo aquello que rodea los espacios públicos o que los compone, que no solamente es el espacio físico, sino también el espacio vivido, el espacio percibido, todas estas cosas nos influyen mucho a la hora de proyectar. Es decir, nosotros, cuando Sergi hablaba de un espacio público de calidad, no solamente queremos hacer un buen diseño, ¿no? Hacer un plano bonito, sino que realmente eso tenga alguna utilidad, porque si no, el trabajo es en vano. Y que tenga alguna utilidad significa que hemos entendido el espacio percibido y el espacio vivido, ¿no? Y por lo tanto, que seremos capaces de, con nuestro diseño, generar nuevas vitalidades en esos espacios, ¿no? Sí. Por lo cual, pues bueno, todas estas cosas van circulando en el despacho, se ponen encima de la mesa, entran, salen, ¿no? Volvemos una y otra vez, y al final, pues bueno,
¿no? Como el David de Miguel Ángel, ¿no? Que Miguel Ángel decía que estaba ahí en la piedra que él esculpió, pues bueno, nosotros un poco lo mismo, ¿no? Intentamos ir sacando, ir borrando, hasta que al final aparece ese espacio vivido que sí que a nosotros realmente nos interesa. Sí. Nosotros somos de formación en primera instancia arquitectos y por circunstancias de la profesión y de la vida empezamos a trabajar en temas de espacio público y paisaje y estudiamos paisajismo. Entonces, al final esta dicotomía, que al principio era como arquitectura o paisaje, se ha convertido como el título de la conferencia de hoy, es arquitectura y paisaje, acaba siendo lo mismo, ¿no? O sea, es algo indisociable. Y el paisaje nos ha enseñado, o la forma de trabajar y entender el paisaje nos ha enseñado cosas que nos hayan ayudado la arquitectura. La idea está del contexto, ¿no? Lo que explicábamos en el último proyecto, entendiendo el contexto no solo con el contexto físico, sino entendiendo el contexto histórico, el contexto social, entendiendo el porqué, al final preguntando o entendiendo las dinámicas de construcción del lugar y añadiendo la capa de contemporaneidad, ¿no? Que es la capa de nuestra formación, la capa del momento en el que nos toca actuar y el porqué de por qué alguien, una administración o un cliente privado decide transformar o implementar otra capa en la historia del edificio o la historia del lugar. Entonces, para nosotros, antes de empezar a trabajar, es importante lo que estoy diciendo, el entender, ¿no? El entender el porqué. Y yo creo que eso lo estoy explicando en el último proyecto, quizás en el que queda como más claro. Y siempre con lo que creo que ha comentado Sergi antes, que nosotros somos un factor más, ¿no? Que ya siempre partimos de algo. Nosotros intentamos hacer una actuación para cambiar a lo mejor una dinámica negativa que tiene un lugar, un espacio, pero que después de nosotros vendrán otros. Y hay que entenderse y asumirse siempre en esa modestia de no creerse que con nosotros acaba todo o con nosotros empieza todo, sino que somos parte, digamos, de una dinámica en la que nos inserimos lo mejor que podemos. Excelente, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, voy a cerrar con dos preguntas. La de Alfredo, que nos dice cómo fue la gestión de la paleta vegetal en las zonas ecotonas del Parque Puerta para su función como servicio ambiental en el ámbito urbano, pero a su vez incluirse como agente de regeneración de puntos del paisaje natural silvestre. ¿Cómo fue esa gestión de...? Bueno, a ver, esto sí, lo que os hemos explicado es un concurso, por lo tanto, pues bueno, había la limitación, digamos, de lo que te permite llegar a definir en un concurso, ¿no? Lo que sí que quedaba muy claro con ese plano de los hábitats es que había un estudio, digamos, muy pormenorizado de cuáles eran los hábitats existentes en las zonas naturales y, por lo tanto, hacia dónde se quería hacer evolucionar esos hábitats para hacerlos más complejos y menos degradados, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma nosotros lo que hacíamos ya era respetar, ¿no?, esa dinámica de los hábitats existentes, que hay multiplicidad, ¿no? Ahora no vamos a hablar de las especies en concreto, pero sí que nos interesa que el concepto que quede claro es que no íbamos a transformar este lugar, sino que íbamos a mejorar la dinámica que de por sí ya tiene y evitar la dinámica destructiva de la actividad perturbadora que producimos los humanos, ¿no?, cuando interseccionamos con la naturaleza. Era distinto en el caso de los parques puerta, como pregunta él, porque esos ya son espacios mucho más urbanos, por lo tanto espacios que necesitan ya no de una protección o ya no de una gestión como podría ser el ámbito forestal, sino de una transformación completa, ¿no? Por lo tanto, toda esa paleta vegetal que podía instalarse en estos parques puerta tenía mucho que ver con con unas especies o con unos hábitats que ya no eran, digamos, autóctonos ni endémicos de los Tres Turons ni de Collserola, sino que ya eran espacios mucho más urbanos y, por lo tanto, pues bueno, con una vegetación, por supuesto, adaptada al clima mediterráneo, lo más autóctona posible, con las menores exigencias de riego posibles, pero ya con una libertad de actuación al margen de esta protección de los hábitats existentes.
Excelente, muchas gracias. Bueno, voy a cerrar como con varias inquietudes y opiniones en relación con la representación que ustedes muestran, cómo muestran los proyectos en cuestiones gráficas. Básicamente son dos. ¿Por qué creen que es importante la relación del dibujo a mano y el diseño, tanto arquitectónico como de paisaje? ¿Y qué software utilizan? Los estudiantes están bastante interesantes. ¿Qué software les recomiendan para lograr comunicar de una manera más óptima sus proyectos, ¿no? La verdad Bueno, es que... sí. Gracias, perdona. Sí, no, di. La verdad es que, bueno, a nosotros nos parece que no tenemos así como un estilo como tan claro, quizá visto desde el exterior, parezca que podamos tener una forma de dibujar. Lo que intentamos con el recurso gráfico es que se adapte al máximo a lo que queremos explicar. Es decir, pues lo que explicaba Óscar en el concurso del Turons, pues la mayoría de los equipos, que habían como 9 o 12 equipos, trabajaron con renders, ¿no? Con renders al uso, ¿no? Entonces, nosotros, depende del proyecto y depende de lo que queramos explicar, utilizamos una técnica u otra. En este caso, por ejemplo, era este dibujo a mano intervenido, otras veces son renders intervenidos, pero lo que siempre nos paramos antes de reproducir un dibujo, o sea, hacer un dibujo o reproducir gráficamente a alguna pieza es, sobre todo le pedimos que explique el máximo posible y que transmita sentimiento. O sea, que no sea un dibujo plano que simplemente pues, transmita una forma o una luz o un material, sino que el paisaje y la arquitectura, que están compuestos de sensaciones, de miradas, de sorpresa, de relación, de subjetividad y objetividad, pues que todos estos aspectos en nuestros dibujos queden claros. Y siempre hay en todos los proyectos una idea fuerza, ¿no? Por ejemplo, en la modelo, la idea de la tesela, del mosaico. En el Tres Turons había una idea también de contacto, transición, del gradiente, los caminos. Entonces, siempre que esta idea fuerza quede representada. Los dibujos generalmente, las plantas las planteamos en CAD, lo que sería la estructura básica, y luego la intervenimos con distintos programas como Photoshop y algunos otros. No sé, Óscar, sí. Sí, básicamente cuando bueno, ahora estamos también pues, bueno, con los temas de BIM, de Revit y todo esto, pero básicamente hasta ahora en los proyectos de paisaje hemos utilizado pues, bueno, mucho el recurso manual, AutoCAD y Photoshop, y con esos y con algún programa de modelización y sobre todo con dibujos a mano, ¿eh? Aquí hemos mostrado algunos, pero es un recurso que solemos utilizar, como decía Sergi, para intentar explicar. Porque bueno, no puedes explicarlo todo, tienes que decidirte por alguna cosa, por lo que tu proyecto quiere transmitir por encima o intentar, porque al final en un concurso es una competición, tienes que intentar ganar a tus contrarios y por lo tanto tienes que intentar expresar o diferenciarte de lo que crees que ellos pueden hacer o que van a querer expresar, ¿no? Si particularizas tu discurso, pues, y ese discurso entra y te lo compran, pues tienes muchas más posibilidades, ¿no? Nos hemos dado cuenta que incluso ya en algunos concursos por aquí, en Barcelona se prohíben los renders, ¿no? Es decir, que ya hemos llegado a un momento de saturación y de perfección tan brutal que ya no comunican o que todos comunicamos lo mismo, ¿no? Por lo cual se prohíben los renders para que los arquitectos busquemos nuevos recursos para expresar nuestras ideas y que no todas se vean igual, ¿no? Que es lo que pasa ahora. Así es. No, pues muchísimas gracias por compartir toda esta información. Yo cerraría con una pregunta, sobre todo para los estudiantes que los están escuchando y que los van a escuchar y que van a seguir su trabajo, ¿verdad? ¿Qué consejo les dan a estos estudiantes de arquitectura y de diseño del paisaje para enfrentar el mundo profesional? Yo cerraría con ese consejo. Puede ser algo, un tip, puede ser algo que ustedes recuerden, alguna experiencia, algo de no hacer, no sé, algo que les pudieran decir, ¿no?
a todas y a todos ellos. Bueno, siempre es difícil dar consejos. Bueno, el camino que hemos elegido todos los que estamos aquí, pues bueno, es un camino complejo, es un camino largo, que requiere mucha paciencia, mucha constancia. Nosotros siempre decimos que, bueno, que no somos unos arquitectos, unos paisajistas especialmente geniales, digamos, ¿no? O con un don divino, sino que a lo mejor nuestro don es la constancia, la paciencia y la perseverancia, ¿no? A lo mejor si tenemos algún don es ese, porque al final todos lo sabemos, y los estudiantes también, no hay más secreto que para que salga un proyecto que echarle horas y horas y horas y horas, ¿no? Y hacerlo con ilusión y con ganas y con... Yo querría recordar, digamos, una frase que me gusta mucho, que decía un paisajista francés muy famoso, que él decía que para intervenir en un paisaje es como hacerlo en una conversación que ya está iniciada, ¿no? Es decir, lo que podemos hacer para que nuestra opinión se escuche es dos cosas. Una, ponerse a gritar y hacer callar a todo el mundo y decir lo que nosotros queremos, o escuchar con paciencia, pensar en lo que se está diciendo, y si creemos que tenemos algo que decir, algo interesante que decir, entonces intervenir. Yo creo que eso resume muy bien lo que puede ser nuestra profesión. Hay que escuchar con paciencia, hay que pensar, y solamente si creemos que vamos a aportar algo interesante, hablar, si no, callar. Sí. Y yo, igual, desde la experiencia compartida en el estudio con Óscar y con el resto del equipo, igual también añadiría como tres cosas, o compartiría tres formas de entender el trabajo y la profesión. Y la pasión es la primera de ellas. La verdad es que a nosotros nos encanta lo que hacemos. No sé si se nota o no, pero o sea, el tiempo se detiene y nos lo pasamos bien. Entonces, yo creo que los que tenemos la suerte de trabajar en este campo de la arquitectura y el paisaje, frente a otros campos que yo pues, no le encuentro muchos alicientes, yo creo que es un trabajo que debemos hacer con pasión, y con la pasión y el trabajo llega todo. El segundo consejo sería el del momento de calma, o el del pensar, ¿no? Lo que decíamos un poco del recurso gráfico, antes de empezar a dibujar, antes de hacer un render, antes de escoger una técnica, parar un momento, que a veces en nuestro mundo, en nuestra profesión, en nuestro entorno cuesta encontrar este momento de calma para decidir a dónde voy, cómo lo represento, cómo lo explico, por qué, está bien lo que estoy haciendo, pues esta cabeza y este momento de calma. Y la última cosa que va muy asociado a lo que Óscar decía, a las horas y el trabajo, ¿no? O sea, Picasso decía que la inspiración le sorprendió trabajando, ¿no? Pues la búsqueda de la excelencia y el no conformarse hasta que uno diga, bueno, esto es lo que estaba buscando y esto es lo que quiero. Excelente, pues de verdad un gustazo escucharles, ver los proyectos que han presentado y pues no me queda más que agradecerles por su tiempo y por este compartir. Esperemos toparnos pronto nuevamente y ya sea en lo virtual o en lo presencial, seguir su trabajo. Ya les invito a los estudiantes a seguir el trabajo del despacho en sus páginas del despacho. Y nada más me queda también recordarles que el programa sigue. Ahorita continuamos con las masterclass y continuamos con conferencias por la tarde. No se desconecten y pues muchas gracias. ¿Sí? Nos vemos. Muchas gracias a todos. Ustedes, muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, muchas gracias.